Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Parte 4. Cristo mismo es el propiciatorio. Dios provee el propiciatorio como segunda idea. Como tercera idea, Cristo es el lugar donde la ira de Dios es apaciguada. Como cuarta idea, en la cruz nos identificamos con Cristo, de tal forma que venimos a ser uno con Él. Como quinta idea, es el lugar donde la culpa es pasada al oferente y la inocencia de la víctima es pasada la culpa es pasada a la víctima y la inocencia de la víctima es pasada al oferente. Y vamos a decir ahora como sexta idea que la cruz es un lugar de sustitución. El hombre ha pecado. El hombre es enemigo de Dios. El hombre está lejos de Dios. El hombre no tiene cómo arreglar las cosas con Dios. El hombre ha pecado. Y dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, se requería que fuese un hombre el que tenía que morir en la cruz del Calvario. Esto es lo que da origen a la encarnación de Cristo. El Logos, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y viene y vive una vida de hombre y se hace semejante en todos nosotros, pero sin pecado, sin maldad, sin haberse relacionado con el pecado nunca. Pero Él se hace hombre porque, insisto, el hombre había caído en pecado, el hombre había desagradado a Dios, el hombre había transgredido la ley de Dios, el hombre había violado la ley de Dios y el hombre tenía que ser sustituido por un hombre perfecto. Pero ese hombre perfecto no existía, ese hombre perfecto no estaba, ese hombre perfecto no existe en la raza humana, porque toda la raza humana heredó la naturaleza caída de Adán, heredó la maldita herencia de Adán. Todo hombre nace separado de Dios, nace condenado a las llamas eternas, nace en un estado de total depravación, de total incapacidad, de total inhabilidad, con algo inherente a él mismo para ir a Dios. El hombre necesita un sustituto que se presente delante de Dios y que muere en la cruz. Pero ese sustituto no está en la raza humana. Es por eso que yo quiero que usted me acompañe a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque ahí dice, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quiero volver a leer esto. No te olvides que estamos viendo la sexta idea y estamos respondiendo qué pasó realmente en la cruz, qué ocurrió realmente en la cruz. Y la sexta idea es que la cruz es un lugar de sustitución. En la cruz el hombre pecador, el hombre perverso, el hombre depravado, el hombre sin Cristo, el hombre que está en tinieblas, el hombre que está condenado a las llamas eternas. Usted, sí, usted, en la misma condición que yo me encontraba antes de conocer a Cristo y en la misma condición que se encontraban todos los cristianos antes de conocer a Cristo. Porque no existe ningún hombre que no esté en la condición perversa y caída y condenado a las llamas eternas. Ese hombre necesita un sustituto y la cruz es el lugar donde se proveyó un sustituto. Dice, porque también Cristo murió por los pecados. La preposición por en el griego koiné es uper. H-U-P-E-R, uper. Y uper significa una vida por otra, o significa el lugar de. Entonces el texto dice, porque también Cristo murió en lugar de los pecados. ¿De qué pecados? De mis pecados, de sus pecados, de mi maldición y de su maldición. Murió una sola vez. El justo por uper, en lugar de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Toda la raza humana, usted y yo. Y esta muerte sustituta, al morir Él, Cristo como sustituto, para llevarnos a Dios, nos lleva a Dios por medio de la fe.
muerto en la carne, porque el que murió en la cruz no fue Dios, fue la carne, el cuerpo de Cristo. Porque no te olvides que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Dos naturalezas, una sola persona. ¿Para qué? Para que la naturaleza divina comprendiese plenamente la santidad de Dios y la naturaleza humana comprendiese claramente la limitación, la incapacidad humana. Por eso es que Cristo es el único que puede, por sus dos naturalezas, desde su 100% hombre, tomar al hombre, y desde su 100% Dios, tomar a Dios y lograr que ambos se fundan en un abrazo, sin que el hombre sea consumido. Es solo posible a través del mediador, que es Cristo Jesús. Dice Primera de Corintios, acompáñenme, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Estamos desarrollando la idea de que se necesitaba un sustituto. Por lo tanto, en la cruz lo que ocurrió fue una sustitución. Hubo una sustitución. Al que no conoció pecado, Cristo, cuando la Biblia dice no conoció pecado, está diciendo no se relacionó con el pecado, no intimó con el pecado, nunca pecó. Acuérdate que la Biblia enseña que nunca hubo engaño, nunca mintió, nunca hubo engaño en su boca. Recuerda que los fariseos, los escribas, los sacerdotes iban donde Jesús estaba enseñando para encontrar en algo de tener algún argumento con qué acusarlo. Mas nunca encontraban nada porque hablaba veraz, siempre hablaba verdad. Era un hombre perfecto, completamente perfecto. Siempre hizo la voluntad del Padre. Para acusarlo en ese juicio hostil, perverso, ese juicio totalmente antijudicial que se hizo con Cristo, buscaron testigos falsos y tampoco pudieron culparlo porque se contradecían entre ellos. Por eso el texto dice, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, le hizo pecado por nosotros. Otra vez aparece la preposición uper. Lo hizo pecado en lugar de nosotros, porque me tenía que sustituir a mí y te tenía que sustituir a ti. Y nos sustituyó como pecador. Si Cristo hubiese muerto como inocente, Dios hubiese sido injusto porque estaría castigando al inocente. Pero Cristo, ¿qué es lo que Dios hizo? Tomó mi pecado, tomó mi maldad, tomó mi ignominia, tomó mi maldición, tomó mi culpa y la imputó, la cargó en la carne de Cristo y tomó la justicia y la rectitud de Cristo y la imputó en mí. Y hoy día eso se hace válido y efectivo por medio de la fe en Cristo Jesús. Le hizo pecado por nosotros, en lugar de nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta? Él se hizo pecado, Él se hizo maldito, para que usted y yo hayamos sido hechos, por medio de la obra de Cristo, justicia de Dios en Cristo Jesús. Es glorioso. La cruz es el lugar donde la sangre de Cristo fue aceptada. Quiero que me acompañe, por favor, a Juan capítulo 17, versículo 1. Dice el texto, y esa es la última idea que estamos desarrollando, que la cruz es el lugar donde la sangre de Cristo primero es derramada y es aceptada. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Según Juan 17:1, estamos entendiendo que Jesús identifica la hora de su muerte. Identifica que el momento había llegado. La cruz, hermanos, es una realidad espiritual que incluye la crucifixión, la muerte, la resurrección, que incluye el momento en que Dios se presenta, Cristo se presenta en el altar del cielo con su sangre y su sangre es aceptada. Todo eso es el mensaje de la cruz, todo eso es la palabra de la cruz. Todo eso encierra, todas esas implicancias tiene la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y Jesús logra identificar la hora ha llegado.
Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti también. Ahora, ¿cómo te va a glorificar el Hijo? Haciendo tu voluntad. Y tu voluntad es que yo muera en esa cruz, derrame mi sangre y me presente con esa sangre perfecta delante de ti en la figura del sumo sacerdote. Y esa sangre tú la vas a aceptar. Es el lugar donde la sangre es presentada como ofrenda por Cristo. Y esa sangre es aceptada por Dios porque era una sangre perfecta, era la sangre del Hijo de Dios, era la sangre de alguien que nunca pecó, era la sangre eterna del Hijo de Dios. Las demandas insalvables de la justicia de Dios han sido satisfechas, han sido plenamente satisfechas. El hombre no tenía cómo y no podía de ninguna manera satisfacer las altas demandas de justicia de Dios, pero Cristo muriendo esta muerte vicaria, esta muerte sustituta, esta muerte propiciatoria en la cruz, logra satisfacer las altas demandas de la justicia de Dios. Y la cruz es el punto donde, o es el lugar, es el punto, sí, donde el amor de Dios se ha derramado de una forma inmensurable, de una forma cuantiosa, de una forma inexplicable, y ha cubierto al pecador. Cuando la lanza traspasa el costado de Jesús y sale sangre y agua, espíritu y vida, se desata un río carmesí que está fluyendo hasta el día de hoy. Raudales. Un fluir de Dios, un torrente del amor de Dios que corre, que corre, que corre y que no ha dejado de correr y que va a correr hasta que el último redimido entra al reino de los cielos. La cruz abrió la puerta de la revelación de Dios. El Evangelio de Cristo es la llave para la revelación de Dios. No podemos dejar de predicar la cruz. No podemos dejar de mirar lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Estas grandes verdades que hemos exhibido delante de ustedes. Yo espero Dios les hable, yo espero Dios les revele. Yo espero, si tú eres cristiano, tu fe se vea solidificada, cimentada, seas arraigado en la fe. El amor de Dios se revele porque es la cruz la que revela el amor de Dios. La revelación venga sobre ti porque en la cruz nace y termina toda revelación. Y si tú no eres cristiano, querido amigo, y has estado viendo estos videos, y crees que estás muerto en tus delitos y pecados, y te urge recibir a Cristo, sabes que estás perdido, que no puedes hacer nada para agradar a Dios, y crees que necesitas conocer al Señor, ponte en contacto con nosotros. Estamos a tu servicio como Ministerio Gracia y Cruz. Como dije al comienzo de la temática, son tantos años de revelación. No somos los mejores expositores. No somos quizás los más idóneos, pero transmitimos desde una convicción dada por el Espíritu el poder de la cruz, el poder del crucificado. La cruz es el altar donde el Hijo de Dios aplacó la ira de Dios, se enfrentó a la justa ira de Dios. Y el amor de Dios se derramó para cubrir al pecador. Dios bendiga tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.